Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera y vamos a iniciar un nuevo podcast y este quizás sea el último del año 2022, pero va a ser el primero de la temporada 2023. Vamos a atacar distintos temas en estos podcasts. Vamos a ir variando un poquito entre la noticia de la semana, que son esos micro podcasts que grabamos de vez en cuando para comentar alguna noticia que nos haya llamado la atención, los podcasts de seguimiento del proceso constituyente en Chile y otras materias más del cosas y casos que teníamos al entrevistar a algunos amigos o los podcasts que hacíamos con José Luis en esa parte del programa que se llamaba Fase 3. Bueno, pero el podcast de hoy día trata sobre el sistema de acceso a la educación superior en Chile. ¿Esto por qué? Porque como sabrán amigos, yo soy docente universitario y tengo un relacionamiento directo con personas que postulan a las universidades porque también tengo familiares y amigos que están en esa etapa de la vida. Bueno, para los que no sepan, el sistema de educación chileno tiene edades para ingreso y si uno va a la página del Mineduc va a descubrir que tenemos un sistema de prekinder y kinder. El prekinder en Chile parte de los 4 años y el kinder parte de los 5 años, de tal manera que uno ingresa a la educación primaria, es decir, a la educación básica en Chile desde los 6 años y concluye esa educación básica en octavo básico, iniciando la etapa secundaria que es de 4 años, que va del primer año de enseñanza media al cuarto año de enseñanza media, y ahí uno hace sus postulaciones a la universidad, a los centros de formación técnica o a los institutos profesionales. Estoy principalmente iniciando el ciclo porque mi hijo está en primer año, concluyó este año, y va a pasar a segundo año básico, así que tengo muy fresco lo que son los niveles de transición. El primer nivel de transición, el prekinder, y el segundo nivel de transición, el kinder. Pero antes del prekinder hay muchos papás que tenemos que dejar a nuestros hijos en salas cunas o jardines infantiles para poder trabajar o para iniciar la complementación educacional que se necesita para ingresar a los distintos niveles dependiendo del sistema público-privado. Pero hoy día no vamos a hablar de los más chiquitos, sino que vamos a hablar de los que ya terminaron su ciclo secundario, cuarto medio, y acaban de rendir las pruebas de admisión a la universidad. Bueno, yo soy de una época en que dábamos la prueba de aptitud académica. La gente en mi casa, los que me criaron, mi tía, mis papás, son de la época del bachillerato, y algunos de las otras personas que viven conmigo son de la época de la prueba de transición o el proceso de admisión que se llamaba PAES, que era la prueba de acceso a la educación superior. Tantos nombres, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña historia de cómo es el sistema de acceso a la educación superior, es decir, a las universidades. ¿Y por qué hay un sistema de acceso? Bueno, hay un sistema de acceso que comenzó porque eran muy poquitas las universidades que existían en Chile y son muchas personas que quieren ingresar, y lo que se ha elaborado una forma de ranking. Antiguamente nosotros teníamos un proceso que se llamaba bachillerato. El bachillerato rigió desde 1850 como método para entrar a la universidad. Tenía algunas variaciones con algunas materias que entraban o salían, como el latín. Oye, ¿se imaginan? Bueno, a pesar de todo, se enseña el latín en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho. Y los aspirantes debían rendir y aprobar exámenes de lengua materna, ¿cierto? Que era el castellano, de una lengua extranjera, que era el inglés y el francés. El francés ahora está como de capa caída en el sistema educacional chileno. Y de historia y geografía, más algunas pruebas específicas de menciones para postular. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi tía, que inició sus estudios con el bachillerato, fue su segundo título porque el primer título correspondió a la escuela normal, que era una escuela de preparación para profesores, y ella cuando ingresó a administración de empresas tuvo que rendir su bachillerato. Me contaba ella que le tocó lengua materna, claro, castellano, porque estamos en Chile, o español, y en lengua extranjera le tocó inglés. ¿Cómo era la prueba? Me decía ella. Lo que pasa es que te entregaban como un texto, ¿cierto? Que venían en una prueba escrita, y tú tenías frente a una comisión explicar de qué se trataba esto. Entonces, para el nivel de inglés muy, pero muy básico que tenían en ese momento en la familia, ella podía describir lo que era. Y siempre me ha causado gracia porque ella se indigna, o se indignaba, porque falleció hace unos años atrás, mi querida tía, que en definitiva ella explicaba que el texto trataba de una casa grande, donde vivían personas importantes como los presidentes, que era una casa pintada de blanco, que era muy importante, que se tomaban decisiones y que quedaba en Estados Unidos. Y el bloqueo fue tan grande que nunca pudo, ante el requerimiento de la comisión, contestar que era la Casa Blanca. Entonces, claro, entendible porque uno en el bloqueo de esto. Y el otro
es que tú tienes que rendir o tenías que rendir en el bachillerato una prueba de historia y geografía, y a ella le tocó en geografía. Mi tía era profesora con especialidad en historia, así había salido en la normal, era el área donde más le gustaba a ella. Le tocó en geografía el río Tajo. Recuerdo yo que el río Tajo es un río que queda en España, si no me equivoco, es el río principal cerca de la ciudad de Madrid. Y cuando ella tuvo la oportunidad, ya al tiempo de que iba a jubilar de su carrera como docente, de ir a España, vio el río Tajo. Y el guía turístico que llevaba al grupo veía que ella movía sus manos y decía algunas cosas, y le fue a preguntar qué pasaba. Y lo único que decía, este es el maldito río Tajo. Porque le preguntaban a ella en la prueba, me contó, ¿dónde quedaba? Y no podía recordarlo. Y ahora lo tenía al frente y lo único que decía, aquí estás, río Tajo, aquí estás, yo te andaba buscando. Bueno, esa es la historia que yo recuerdo del bachillerato. ¿El bachillerato hasta cuándo duró? Se aplicó hasta el año 1967, en realidad hasta 1966, porque en 1967 comenzó la prueba de aptitud académica, la famosa PAA. La prueba de aptitud académica fue la prueba que rendí yo y fue la prueba que rindieron algunos padres de amigos, que eran mucho más menores que mi tía, y de aquellos recuerdo la historia que me contó la tía, voy a dar el nombre, que me excuse ella, Viviana Troncoso, que es una dentista ya jubilada, que tuvo la amabilidad de atenderme a mí con todos los miedos que yo tengo al dentista, y me contó que ella cuando rindió la prueba de aptitud académica la tuvo que dar de nuevo. Entonces yo dije, ¿pero por qué tú llevas de nuevo la prueba de aptitud? Porque todos estos exámenes de ingreso, la prueba de aptitud y el bachillerato y los que siguieron posterior hasta la última, porque ahora hay posibilidades, se rendían solamente una vez al año. Por lo tanto, los estudiantes sabían a principio del año, posterior al que rendían, porque normalmente lo rendíamos a final de un año, por ejemplo, en diciembre del 2022, para saber los resultados en enero del 2023 y iniciar el proceso académico en la universidad en el mes de marzo. Entonces, ¿qué sucedió ese año? La tuvieron que dar de nuevo. ¿Y saben por qué la tuvieron que dar de nuevo? Porque hubo un puntaje perfecto. Entonces todos quedaron sorprendidos. ¿Cómo es posible que alguien haya dado una prueba perfecta de, en ese tiempo, la prueba de aptitud académica? Entonces estuve revisando la historia y la tengo por ahí en algunos videos en el canal de YouTube. Recuerden que este es un podcast, pero es de origen del canal de YouTube que tengo, que se llama Edgardo Lovera. Y sucede que el año, vamos a estar claro con la fecha, el año 1967, en febrero, una persona obtuvo 920 puntos en la prueba específica de matemática, que era el tope, y 1014 puntos en física. Las cifras eran enormes, porque eran el tope, especialmente porque, si no me equivoco, en esa época existía una modalidad que hoy no está, que si tú contestabas una pregunta mala y lo reiterabas hasta 4 veces, te descontaban una pregunta. Me explico porque parece que fue muy enredado. Si tenías 4 preguntas malas, te descontaban una buena. Por lo tanto, las posibilidades de que tú tuvieras un puntaje malo, a pesar que contestaste muy bien, por 4 preguntas malas, eran altos. Por eso que te recomendaban que cuando tú dieras la prueba de aptitud académica, solo contestaras lo que tú sabías, que no contestaras lo que tenías dudas, porque podría jugarte en contra, porque se te descontaban las malas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que en la época en que se instauró la prueba de aptitud académica, se había comprado uno de los primeros ordenadores computacionales para hacer la revisión de todas estas fichas, porque estas pruebas fueron con unas fichas que tú llenabas y que tú, en las alternativas, todas estas pruebas eran de alternativa, tenías que marcar la alternativa correcta rellenando con un lápiz mina el circulito que correspondía a tu prueba, a tu respuesta correcta. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa que un joven chino, fíjense que ya están los chinos aquí en Chile, bueno, tenemos chinos desde la época de la Guerra del Pacífico, pero un joven chino, Lee Kun-san, fue el que obtuvo el puntaje máximo. Entonces, bueno, la prensa fue a verlo. ¿De dónde era este joven nacido en la China comunista? Recuerden que Chile tiene un relacionamiento muy importante con la República de la China Popular, ¿cierto? Tenemos una historia de vinculaciones muy relevantes. Lo que pasó es que Lee Kun-san, que estudió en la quinta normal, ¿cierto? La comuna quinta normal, y que se graduó en el colegio Alonso de Ercilla con un promedio 6.2, todos dicen que era excelente alumno, era brillante, dio un puntaje perfecto.
Pero, ¿cómo fue que dio un puntaje perfecto? Lo que sucede es que efectivamente él había descubierto, tal vez porque tenía mayor acceso a la tecnología que existía en Chile, que el lector óptico, es decir, mire, ustedes se imaginarán que era un punto de luz, pero no era así, era una varillita que pasaba sobre este tarjetón, esta tarjeta, que iba leyendo la respuesta correcta, descubrió que si llenaba todas las casillas, es decir, si la pregunta tenía alternativa A, B, C, D y E, y tú llenabas todas, el lector iba a leer solo la correcta. En cambio, si tú llenabas solo una casilla y no estaba bien, iba a leer la opción incorrecta, ¿cierto? La que estaba marcada. Y por lo tanto, ¿qué hizo él? Llenó todas las alternativas y tuvo todas las preguntas buenas. Y por lo tanto, esta persona, que desapareció después de que había ingresado a la universidad cuando se descubrió el fraude, no figura titulado en ningún plan de estudio de la universidad donde ingresó, que fue la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Piensen ustedes que la Facultad de Ciencias, cuando obtuvieron al puntaje más alto, como sucede hoy en día, que los puntajes más altos de las pruebas de acceso van a tomar desayuno con el presidente, las universidades lo llaman antes para decirle, sabemos que tú tienes un buen puntaje, queremos que seas alumno nuestro, no vas a pagar la universidad, vas a tener becas, vas a venir a estudiar con nosotros. Se habían jactado que tenían estos estudiantes, pero sucede que él había hecho efectivamente esta estafa. Si ustedes quieren saber más sobre esto, lo pueden buscar en la página del Icarito, donde cuentan la famosa historia de Li Kun-san, el joven chino que burló el proceso de admisión de la prueba de aptitud académica. Así que desde esa época se podían hackear los computadores que teníamos para rendirnos. Pero volvamos a lo que estábamos viendo. Ya sabemos que primero tuvimos el bachillerato, después tuvimos la prueba de aptitud académica, y la prueba de aptitud académica, que duró desde 1967, concluyó el 2003. Y desde el 2003 comenzamos a tener distintos sistemas de ingreso a la universidad que siguen siendo la prueba de aptitud académica en cierta medida, con algunos maquillajes, algunas modificaciones, y pasó a llamarse prueba de selección universitaria, lo que se conoce como la PSU. Y la PSU fue posteriormente reemplazado a partir de otras modificaciones que se produjeron en años posteriores y que nos llevan a crear el 2021 y 2022 una prueba de transición, porque se pretendía pasar del examen estandarizado, que era la PSU, la prueba de aptitud académica, para un nuevo de acceso a la educación superior, y por lo tanto iba a haber una transición de 2 años. La diferencia también que vamos a tener es que esta prueba de transición se iba a poder rendir 2 veces al año, ¿cierto? La primera prueba de transición se rindió en enero de 2021 y la segunda en diciembre de 2021, y después hubo una tercera y última prueba de transición que se rindió una primera vez en invierno, que fue en julio del 2021. Y de ahí pasamos a la prueba de selección universitaria PSU, ¿cierto? La prueba de PSU, y a partir del año 2023, es decir, los que postularon y rindieron su prueba este año, dieron la prueba de acceso a la educación superior, ¿cierto? Que la denominada PAES. Yo sé que los papás que ven esto tienen una confusión, porque los que rindieron la prueba de aptitud, les seguimos diciendo prueba de aptitud, los que rindieron la PSU dicen PSU, no creo que alguien diga bachillerato, salvo que sean los abuelos, y los chicos te van diciendo, no papá, que ahora lo que yo rindo es la PAES, y antiguamente rendíamos la PDT, ¿cierto? La prueba de transición, ya han habido modificaciones. ¿A qué se ha aspirado en el sistema educacional chileno? Primero tenemos que entender de que hay muy pocos cupos para la universidad, es decir, no todos los egresados pueden llegar a la universidad, los egresados de la educación secundaria, a postular a la universidad. Es decir, que aproximadamente de los egresados que salen de la enseñanza media, si no me equivoco, un 30% solamente logra los cupos de este sistema, que es de acceso a través de pruebas, porque este sistema no incluye a todas las universidades, incluye a las universidades estatales, y así comenzó, y posteriormente, producto del proceso de gratuidad universitario que tuvo su origen en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se fueron incorporando otras universidades. Al principio, la prueba de selección universitaria incorporaba a aquellas universidades del Consejo de Rectores, que son las universidades estatales.
Ojo, porque las universidades estatales no son todas universidades del Estado. Hay algunas universidades que son corporaciones privadas, pero de derecho público, es decir, el Estado creó una ley especial para crear esas universidades, como la que yo estudié, que fue la Universidad Austral de Chile, que fue mi primera universidad. ¿Cuáles son las universidades del Consejo de Rectores? Que estuvieron, por ejemplo, para la prueba de selección universitaria. Está la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnico Federico Santa María, que es una universidad que se creó a través de una fundación que dejó Federico Santa María ingresos para crear la universidad, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Austral de Chile, que fue una corporación de un grupo de personas, de intelectuales de la ciudad de Valdivia que construyeron esta universidad, la Universidad Católica del Norte, que es una de las sedes de la Universidad de Chile, que después del golpe militar, la Universidad de Chile, que tenía sedes en todo el país, fue desmembrada y se fueron construyendo sedes autónomas. Después tenemos la Universidad del Paraíso, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad de Tarapacá, la Universidad Arturo Prat, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de La Serena, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Atacama, la Universidad de Biobío, la Universidad de la Frontera, que está en mi ciudad, y yo hago clase en la frontera, en Temuco, en la región de la Araucanía, la Universidad de los Lagos, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Talca, la Universidad Católica de Maule, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que queda en Talcahuano, no en Concepción, y la Universidad Católica de Temuco. Posteriormente se fueron incorporando algunas universidades privadas a partir del proceso de admisión del 2013, que incluyó el ranking de notas, que era un factor de selección, que se alegaba mucho, porque efectivamente habían puntajes y promedios que eran obtenidos, se supone, en colegios que tenían más baja exigencia, sea por una cuestión institucional, económica, de capital cultural, versus otro. Por ejemplo, reclamaban a los de algunos colegios que un 5 en un colegio X equivalía a un 7 de otro colegio, pero no tenía una validación, un cálculo importante. Hoy en día que hay un ranking de notas, si no me equivoco, es el porcentaje correspondiente a tu ranking al momento de terminar la enseñanza media dentro de tu colegio. Entonces, tenemos ahí la incorporación de las siguientes universidades: la Universidad Diego Portales, la Universidad Mayor, la Universidad Finisterre. Todas estas universidades son privadas. La Universidad Andrés Bello, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de los Andes, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Alberto Hurtado. A todo esto, con el famoso ranking de nota, en el proceso 2016 se produjo una nueva fórmula de calcular el puntaje para evitar inflación artificial del ranking. ¿Por qué? Porque hubo un cambio masivo de colegios de alumnos en cuarto medio, que se cambiaban de colegios de alta exigencia a otros colegios de menos exigencia para subir su ranking artificialmente, porque iban a subir su promedio de nota, ¿cierto? Posteriormente, con la reforma del modelo educacional del segundo gobierno de Bachelet, se incorporaron otras universidades porque se empezaron a crear las nuevas universidades estatales, y también porque se incorporaron otras universidades privadas. Tenemos universidades, la Universidad de O'Higgins, que es una estatal, la Universidad de Aysén, que es una de las nuevas universidades estatales, la Universidad Católica Silva Enríquez, que es privada, la Universidad Autónoma de Chile, que es privada, la Universidad de San Sebastián, la Universidad Central de Chile, la Universidad Bernardo O'Higgins y la Universidad Academia Humanismo Cristiano, que es la universidad donde yo me licencié. Así que yo soy de la generación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y posteriormente, el nuevo proceso que se inició el 2021 incorporó otras, como la Universidad Gabriel Mistral, la Universidad Santo Tomás, donde hago clase, la Universidad de las Américas y la Universidad Miguel de Cervantes. Todas esas universidades son las que están adscritas a lo que se denomina el modelo de gratuidad, esto es, que reciben aportes del Estado por recibir a los alumnos que tengan mejor puntaje y que también tengan dificultades económicas para que puedan acceder a la gratuidad. Eso no significa que todas estas sean las universidades que hay en Chile, porque hay muchas más universidades privadas. Yo no sé si para otros países, para la población que tiene Chile, que es cercana a los 18 millones de habitantes, esto es muchas universidades, pocas universidades o las concretas. Pero ese es el modelo del sistema universitario. Entonces, para los amigos que están esperando sus resultados de la prueba para ingresar a la universidad, que recordemos, a mí ya se me estaba olvidando el nombre, que esta prueba hoy en día de admisión no es la PSU, no es la prueba de aptitud académica, no es la prueba de transición, sino es la prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Creo que van a tener su resultado en enero y tienen que estar tranquilos porque efectivamente hay que entender que estas pruebas tienen un componente de conocimiento que es muy relevante, que son los conocimientos que uno adquiere entre séptimo básico, cuarto medio, variando de algunas materias, de algunas competencias de matemáticas, que son habilidades que uno adquiere de séptimo básico, cuarto medio,
de ciencias sociales que también son de séptimo básico al tercero medio, y de las comprensiones lectoras o las competencias matemáticas que también van en ese ciclo, y que pueden haber estado débiles por un proceso de madurez, por el acceso a la información, también por el componente socioeconómico, que es importante y lamentable porque va produciendo una brecha. Es decir, las personas con mayor acceso a recursos, uno podría suponer que tienen mayor acceso a capital cultural porque el Estado no ha proveído a esos grupos de las herramientas, los medios, más allá de que se ha hecho un esfuerzo que va desde la mejor implementación de las bibliotecas municipales y a la entrega de ciertos equipos, como los equipos computacionales que se entregan, si no me equivoco, en el sistema de séptimo básico. Así que tienen que estar tranquilos. Efectivamente, yo les puedo contar que yo di la prueba de aptitud académica en el año 1988, en diciembre, y no quedé en la universidad que yo quería estar, que era la Universidad Católica de Valparaíso, y después la Universidad de Chile, que había postulado, y quedé, me acuerdo si no me equivoco, en Historia y Geografía de la Universidad de la Frontera, que está en mi ciudad, y no me dejaron que estudiara Historia. Yo soy hijo de profesores porque pensaban que me podía gustar, y por lo tanto no tenía que, en cierta medida, postergarme la posibilidad de estudiar lo que yo quería estudiar y la profesión que tengo hoy día, que es abogado. Uno estudia Derecho. Y en definitiva, tomé un año, que no fue sabático, sino un año de estudio a través de los famosos preuniversitarios, que son instituciones privadas que lo que hacen es, en cierta medida, repasar y resolver algunos problemas vinculados a los déficits que pudieron haber de comprensión y a veces otros déficits que son de temores, concentración o técnicas de estudio. Yo hice mi preuniversitario en el Instituto Chileno Norteamericano. Como en todos lugares hay preuniversitarios que eran también administrados por federaciones de estudiantes, universidades, privados. En el caso mío era privado, vinculado al ¿cómo se llama? Al Centro de Cultura de la Embajada de Estados Unidos, ¿cierto? Que era una instancia que tenía esa vinculación. Después de un año de estudio, donde uno estudia las materias que van a entrar en la prueba, ¿cierto? Que en esa época eran matemática, historia y castellano, la volví a dar y tuve un buen resultado, pero tuve un problema. Yo ese año quise postular en la primera opción en la Universidad de Chile, en la segunda en la Católica de Valparaíso, que era la universidad donde quería estudiar, y en tercera opción había una facultad nueva de Derecho que se creaba muy cerquita de donde yo vivía, en la ciudad de Valdivia, de donde es mi mamá, que era la Austral de Valdivia en el año 90. Yo con los puntajes que saqué, comparándolos con el año anterior, podría haber quedado en la Universidad de Chile, quizás en los últimos 10 lugares, en la Universidad Católica del Paraíso, en la mitad de la tabla, y por lo tanto fue mi primera opción. Pero ese año los puntajes subieron, de tal forma que yo quedé como 30 en la Universidad de Chile, y recuerdo muy bien que quedé algo así como tercero o cuarto en la Católica del Paraíso, y uno cuando está en esos niveles, tercero o cuarto, puede suponer que si uno va a postular, alguien no va a postular o se cambia de opción, y tú puedes entrar, pero como era en Valparaíso, era muy lejos, la familia me recomendaron que no, iba a ser más caro y más complicado para poder darme asistencia si sucedía algo, así que me incorporé a la Universidad Austral, donde creo que estuve entre el 30 y el 40, que era el ranking de la que había quedado. Tuve muy linda experiencia en la Universidad Austral, así que a los amigos que me escuchan y dicen, chuta, me fue mal este año y todo, si efectivamente lo que desean es estudiar, tienen que ponerle empeño, no hay nada que se regale, esfuerzo, y efectivamente de mi grupo de amigos con el que estudiamos, que lo recuerdo con mucho cariño, Rodrigo Sepúlveda, Ricardo Toro, Alejandro Enríquez, que éramos 4, tuvimos los puntajes más altos de ese preuniversitario, y todos hoy día nos vemos en distintas áreas y nos recordamos de nuestros años, que no fue solo estudio, porque hicimos también algunas cosas, hicimos hasta fiestas, celebraciones, centros de alumnos, o sea, nos tomamos como un quinto medio nosotros, pero tuvimos buen resultado en la universidad, en el preuniversitario, y para mi historia personal es el único lugar donde yo he estado, que he estado condicional con matrícula en el Instituto Chileno Norteamericano. ¿Todo por qué? Porque repartí unos panfletos llamando a votar en las próximas elecciones, que eran las primeras elecciones presidenciales que íbamos a tener, porque el plebiscito fue el 88, y el 89 ya estábamos en la transición para ir a votar a las modificaciones constitucionales, la primera gran reforma que tuvimos de las 52 reformas de la Constitución del 80, y después venían las elecciones. Así que partí con una condicionalidad en el Instituto Chileno Norteamericano. Así que eso es lo que les quería contar hoy día. ¿Qué pasa con el sistema universitario? ¿Qué pasa con este proceso de acceso a la universidad? Que la
prueba de acceso a la educación superior. No se olviden, prueba de acceso a la educación superior. Olvídense de la prueba de aptitud, los que me escuchan, o de la PSU. Así que éxito a todos, paciencia a los padres, apañen a los hijos. Acuérdense que es difícil la edad en que ellos tienen que tomar esta gran decisión que puede marcar sus vidas. A los que van a iniciar su estudio, ojalá que puedan tener el privilegio de estudiar lo que quieren. Ojalá que sea también con sentido de realismo, porque muchas veces uno estudia una carrera que no tiene las nociones efectivamente de lo que significan, tanto en sacrificio como en ingresos, y colaboren con los papás porque también algunos tienen la aspiración de que sus hijos sean el primer universitario de la familia y los ingresos tal vez no le dan, pero van a estar contentos de reconocer que hubo un esfuerzo, y aquellos que le abren la puerta a otros, porque son la primera generación universitaria, mis felicitaciones, porque van a hacer cambiar la historia de su familia. Bueno, soy Edgardo Lovera y este era el podcast de hoy día que les quería hablar sobre el acceso a la universidad. Así que si les gustó, no olviden comentar, apretar la campanita y escribirnos. Así que un gusto, que tengan una buena tarde, una buena noche o un buen día.